Posteriormente lo que hicimos fue colocar un nombre, por ejemplo, CCD Viña del Mar, planilla notas. Cuando nosotros queremos colocar dos celdas que estén, bueno, si nos fijamos acá hay una celda que está escrita acá arriba, la celda en blanco, otra en blanco, pero sin embargo esto pasa por encima. Si yo quiero colocar estas dos en una sola, en inicio hay una pestaña que se llama combinar y centrar. Lo que hace es que junta esto como si fuera una sola celda. De hecho, nosotros rellenamos una sola celda. Ya podemos colocarle ahí otro color para destacar. Pero que no se logra ver hasta el final. Para que yo pueda ver todo el contenido, voy a tener que ocupar este ABC que significa ajustar texto. Pero el texto también va a bajar, por tanto voy a tener que ampliar manualmente este espacio. Ahora, como esto además se ve como extraño, C de Viña del Mar, yo aquí al mismo texto, o desde este lugar, o desde acá, puedo ponerme aquí y presionar las teclas Alt, que está al lado de la barra espaciadora, y Enter, y esto va a hacer un salto. Entonces aquí también lo puedo hacer, Alt, Enter, y con esto, si yo me coloco aquí, se va a ver de esta forma. ¿Ya? Esto es combinar celda, y esto es ajustar celda. Otra acción que estuvimos realizando fue la realización de algunos cálculos. Voy a poner cálculo 1, el cálculo 4. Entonces voy a ajustarlo y voy a copiar el formato. Por lo que habíamos dicho de copiar formato, basta con seleccionar, brochita y pintar. Ahí está. Entonces nuestros cálculos voy a hacer primero explicar que cada vez que yo hago un cálculo matemático o una función o fórmula en Excel se parte con el signo igual. En el caso de algunos contadores ocupan el signo más, pero en realidad el oficial el signo igual. Y luego yo de colocar un signo igual, Excel reconoce que existe una fórmula. Y yo puedo seleccionar una celda, e inmediatamente me va a seleccionar el nombre de la celda que esté de 4, y por ejemplo sumar otra celda. Y ahí estoy sumando el 1 más el 5 es 5, pero en realidad es lo que estoy sumando es la celda D4 más G4. Si yo cambiara este valor por un 4, me voy a fijar que inmediatamente el valor de la suma que está aquí va a cambiar, a presionar Enter. ¿Por qué? Porque yo no estoy sumando los números, sino el contenido de la celda que estoy marcando acá. Esta y esta. Esta fórmula, si yo arrastro, también se va a mover. Esto significa que va a bajar a las siguientes filas. Esto se llama referencia relativa. Significa que yo cada vez que arrastro una fórmula, esta va a cambiar, va a bajar o se va a mover hacia un costado, dependiendo cómo yo tenga programada la fórmula. En el cálculo 2 voy a hacer algo similar. Ya vimos que se podía sumar. Vamos a ver si es que se puede restar y dividir. Entonces voy a seleccionar la nota 1 más la nota 2 menos la nota 3. Y si nos fijamos, perfectamente puede restar. Para dividir, también lo mismo. Voy a seleccionar y voy a dividir por otro valor. Recuerden que voy a dividir por uno sumado. Que yo al hacer doble clic en esta esquina voy a aumentar rápidamente y se va a copiar todo hasta la celda de abajo. Y también puedo, aparte de sumar, restar, puedo multiplicar, dividir. Por ejemplo, voy a multiplicar esta por esta. Y también puedo multiplicar por valores como un IVA, un 19%. Entonces, cuando ocupe un símbolo o un porcentaje, basta con colocar el símbolo que se encuentra en la parte superior del teclado, y es porcentaje, para que lo calcule. Ahí está. Además de hacer cálculos que son básicos como suma, resta, multiplicación y división que se hacen de este formato colocando signo igual, tenemos fórmulas que ya vienen predefinidas. Por ejemplo, voy a colocar suma 1, promedio, máximo y mínimo. Las fórmulas que ya vienen predefinidas en Excel vienen en un sector que está acá. Esta es el símbolo de sumatorio o sumar. Y acá vienen suma, promedio, máximo, mínimo y más funciones. Todas las fórmulas de Excel que vienen predefinidas también se pueden ver en el sector función, donde aquí están categorizadas por tipo, por ejemplo financieras, de fecha, y también las podemos encontrar
en el sector donde dice fórmulas, que aquí también están agrupados de la misma forma. Y en algunos casos, incluso si uno coloca signo igual, aparecen aquí como predefinidas las más utilizadas. En nuestro caso, lo primero que vamos a hacer va a ser una suma. Ojo, que me voy a colocar sobre la celda, no voy a hacer doble clic, sino que sobre solamente, y voy a presionar suma. Al presionar suma, me va a destacar todo lo que va a sumar la celda, y va a aparecer un signo igual, la palabra suma y un paréntesis. La palabra con el paréntesis significa que es una función. Es una función ya predeterminada de Excel, en este caso se llama suma. Y lo que está dentro es lo que va a sumar, en este caso desde la celda C4, 2 puntos K4, que significa desde hasta. El signo igual, o sea, el 2 puntos significa desde hasta. Si yo quisiera cambiar la suma para solamente sumar la nota 1 a la 4, hago clic en la nota 1, mantengo hasta la nota 4 y presiono Enter. Y me sumó. Si yo ahora quisiera sumar solamente algunas celdas, por ejemplo la 1, la 2 y la 4, la 1, ¿ya? Yo lo que puedo hacer es seleccionar lo mismo. Pero esta vez voy a seleccionar la primera nota, voy a presionar Control, voy a seleccionar la última nota y quizás la segunda. Manteniendo apretado el Control va a aparecer un punto y coma. Este punto y coma significa que son celdas aisladas, no son continuas como las anteriores que era desde aquí hasta acá, sino que son aleatorias de las que yo selecciono. Al presionar Enter me va a sumar. Otras fórmulas que tenemos que son las básicas son promedio. El promedio nos permite calcular el promedio sumando y dividiendo por la cantidad de celdas que yo estoy tomando, y lo hace automáticamente. Cuando yo la selecciono promedio, también me va a seleccionar todos los lados y va a aparecer signo igual promedio, paréntesis, que significa que esta es la función promedio, y el lugar donde va a estar tomando promedio. Para nuestro caso, vamos a hacer clic en la primera nota, voy a mantener apretado el mouse hasta la última nota, y ahí me va a calcular este promedio. En algunos casos, estos van a aparecer con más o menos decimales. Para poder cambiar eso, podemos hacerlo directamente desde este sector, dejando 1 o 0 decimales. En el caso del máximo, va a ser el valor más alto de una selección. Si yo selecciono estas notas, la nota más alta es un 7. Voy a poner máximo de aquí hasta acá. Y ahí me apareció el 7. Y el mínimo, la nota más baja dentro de una selección. Vendría a ser estos. Y voy a ajustar. Esas son las funciones. Si yo quisiera calcular el máximo, el mínimo, máximo, mínimo, el promedio y la suma de cada calificación, acá yo estaba sacando por cada alumno, por ejemplo en la nota 1, lo puedo hacer también hacia abajo, colocando máximo, selecciono la celda, seleccionando mínimo, selecciono las celdas, el promedio, selecciono estas celdas y la suma. Lo importante acá es seleccionar solamente lo que vamos a sumar, haciendo clic y manteniendo apretado el mouse. Si además yo quisiera sumarla hacia el lado, yo por referencia relativa puedo arrastrar para que me sume o me calcule el máximo por cada una de estas columnas. Lo mismo puedo hacer con el mínimo, con el promedio y con la suma. Otra cosa que también fuimos haciendo fue el tema de formato condicional. El formato condicional lo que nos hace es que nos agrega un color dependiendo del valor de una celda. Para esto, en este caso, vamos a colocar a los mayores de 6 con un color verde, por ejemplo. Vamos a colocar a aquellos que estén menores a 4 con color rojo, rojo. Y también podríamos colocar los que están entre algún valor. Por ejemplo, entre 4 y 6. Pues vamos a dejar con color amarillo. Y ahí nos dejó con color. Si yo cambio una de estas notas y la coloco, por ejemplo, con un 7,
me va a cambiar el color automáticamente y todos los valores que están asociados a esta celda. Otros formatos condicionales que revisamos fueron, por ejemplo, las barras de datos que nos permiten colocar como un gráfico de los valores que están aquí, ¿ya? También vimos que existían otros formatos condicionales, por ejemplo, los conjuntos de iconos que nos aparecen como una barra colocando un icono dependiendo del valor que tiene, si es más alto o más bajo, considerando el verde como más alto. Estos formatos condicionales también se pueden o modificar o borrar desde el mismo sector donde dice borrar celdas, o bien los puedo administrar en la parte que dice formato condicional, administrar reglas, donde yo puedo modificar, por ejemplo, el valor para que sea sobre un 67% o cuáles valores quiero con cada flecha. Eso es formato condicional. También hay algunas cosas que pueden ser importantes. Por ejemplo, aquí también puedo resaltar valores duplicados, palabras en específico, y también puedo hacer otro tipo de reglas, por ejemplo, marcar los que son sobre un valor o bajo un valor. Para algunas versiones de Excel, no todos lo tienen, también vimos que existían los mini gráficos. Esto me parece que solamente para algunos lo van a tener. Si no lo tienen, no se preocupe porque no lo vamos a considerar, pero solamente para conocimiento general existen los mini gráficos que están en la barra de insertar, donde podemos seleccionar un valor de datos y nos puede generar un pequeño gráfico de cada una, en este caso de las notas, para saber cuál fue la prueba que me fue mejor.